¿Se oyen bien? Amén. Si alguien me puede leer la idea central del estudio de hoy. Hermana Miriam. ¿No? Amén. Dios merece nuestra lealtad y nuestro servicio. Amén. Dios merece nuestra lealtad y nuestro servicio. La aplicación de la vida dice así. En casi todas las esferas de la vida podemos encontrar ejemplos de fidelidad y lealtad, ya sea en el trabajo, organizaciones. Nada puede hacerse sin compromiso entre los miembros. Mejor es este ejemplo en la familia. Lo vemos en los matrimonios, que hacen lo que tienen que hacer para mantener el hogar unido. Los hijos no lo ven en este momento, pero más tarde ellos van a entender y comprender el sacrificio que una madre y padre hace para mantener el hogar y también por ellos. También tenemos un comentario de Kennedy que él dijo, y esta es una traducción propia, que no puede existir una sociedad ni una nación sin la fidelidad y la lealtad de sus ciudadanos. Y para colaborar con el reino de Dios y hacerlo avanzar, también se requiere la fidelidad y lealtad de nosotros. Dios valora la lealtad de su pueblo, pero ahora muchos están fríos o calientes. Kennedy dijo, no preguntes lo que la nación puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por la nación. Entonces, muchos dirían, ¿qué has hecho por mí últimamente? Le dirían a Dios. Dios constantemente merece nuestra fidelidad y lealtad, sin importar las circunstancias, lo que estamos pasando. La obediencia a aquel que nos ama es el testimonio de nuestro compromiso con Jesús. El encuentro de Elías con el rey Acab. Acab fue el 7º rey de Israel y era un mal gobernante, débil de espíritu, carácter, posición, hogar, en su hogar, en la iglesia. Él era un espíritu pasive del sacerdocio familiar y también dependía mucho de la esposa, o sea, él no era el líder y era influenciado por Jezabel. También algo que llenó de ira al Señor, dice que fue más que todos los reyes, fue de que él hizo dioses, construyó altar a Baal y hizo dioses que era de Acera, que es madre de todos los dioses. Y eso fue lo que la ira de Dios hizo venir a Israel. Y por eso Dios mandó la sequía, creyendo que Acab se iba a arrepentir. Entonces el encuentro de Elías con el rey Acab en el monte Carmelo fue el final de los 3 años de sequía que Dios había impuesto. Y ahí podemos ver en 1 Reyes 18, 7 al 14, ahí es donde habla. Elías andaba en diferentes lugares, no podía encontrarlo el rey Acab, porque no era el tiempo del Señor. Pero de allí fue hasta que Dios estuvo listo para terminar la sequía, que Elías se presentó ante el rey. Él estaba en control de su agenda. Dios está siempre en control. Y era enfrentar a los profetas de Baal. Ahora, si ustedes ven en sus páginas 101, ¿cómo defines la lealtad? Si alguno me puede decir, ¿cómo define usted la de lealtad o fidelidad? Compromiso hacia algo o alguien. Lealtad es sinónimo de estar siempre. ¿Alguien más? Para mí es algo, la fidelidad es algo grandioso. ¿Y con qué lo podemos asociar? Casi siempre, cuando pensamos en fidelidad, pensamos en... El matrimonio. Casi siempre, ¿verdad? Pero no nada más ahí hay fidelidad. Sí, claro. Creo que siento responsable, fidelidad, ser responsable. Así es, sí, tener palabra. Esa es responsabilidad, ese es ser fiel, ¿verdad? Dios merece nuestra lealtad y nuestro servicio.
Señor Padre, ayúdanos, Señor, para que este estudio pueda ayudarnos, Señor, a mantenernos siempre fiel a ti, Padre. Antes de que mi hermana lea el versículo, quiero darle esta explicación. Claudicaréis quiere decir ceder, rendirse o renunciar. Casi siempre a una presión externa, cuando estamos en una situación, ¿verdad? También dejar de mantener una convicción o una forma de conducta personal. Sí, hermana. Bueno. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Muy bien, gracias, hermano. Ya que el juicio de Dios al imponer la sequía fue más de 3 años, no hizo que el rey Acab se arrepintiera. Entonces Dios dirigió a su profeta a confrontar directamente a la religión pagana y los Baales en Israel. Entonces dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Ahora, el monte Carmelo era un monte donde estaba cerca de, era una cordillera montañosa en el noroeste de Israel, bajo el Mediterráneo, al sur de la ciudad moderna de Haifa. Su nombre significa belleza, obra de Dios. Entonces le dijo: llévamelos. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Entonces serían como 850. Que comen en la mesa de Jezabel. De su parte, el rey Acab se entregó a cumplir la voluntad del Señor expresada por el profeta de Dios. No sabemos cuánto tiempo tomó para hacer esos arreglos necesarios, pero sí sabemos que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahí los convocó a todos los hijos, y algunas interpretaciones dicen que quizás solamente fueron los nobles del reino o la ciudadanía del reino. No importa, sería quizás un encuentro de gran importancia, pero no hay duda que el pueblo en general pudo haber acudido al monte Carmelo. Notemos que Elías pidió los 400 profetas de Acera, versículo 18. Estos no son contados con los que estaban allí cuando se hizo el holocausto. No estaban contados ahí, no fueron. Entonces lo más probable es que quizás estos 400, porque dijo los que comen con Jezabel, quizás esos 400 estaban bajo la autoridad de Jezabel. Entonces, como allá se respetaban, ¿verdad? Estaban bajo el rey o bajo Jezabel, bajo quien sea, entonces ellos hacían caso a quien estaban bajo dominio. La cosa es que cuando se congregaron todos, Elías se dirigió al pueblo y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Como podemos ver en los capítulos anteriores, siempre hay fieles adoradores de Jehová en Israel, hombres como Abdías, ver el capítulo 18, 1 al 19, pero más que todo eran contados, perseguidos, maltratados y eliminados. Los pocos que todavía se habían rendido a la nueva religión de Israel estaban escondidos en cuevas. Por eso dijo él: solamente yo he quedado, pero habían 100 más, pero no estaban ahí. Entonces Elías le pidió a los ciudadanos del reino del norte que dejaran de claudicar. Ahora, el reino se dividió cuando Samuel murió. Se divide porque Salomón, él también hizo altares a Baal. Entonces eso a Dios no le pareció. Él no puede compartir el reino con nadie. Entonces lo que él dijo es: se van a separar. Claro que siempre le voy a dar un rey por amor a David. Entonces por eso los del norte, que empezó con Jeroboam, él fue el primer rey del norte de las 10 tribus. Al norte se fueron 10 tribus,
Al sur se fueron 2, la de Judá y Benjamín. Entonces, lo que Elías quiere que el pueblo entienda primero, que dejen de claudicar, dejen de estar indecisos, que ellos elijan a quién van a servir. Y también lo que Elías quería que el pueblo reflexionara. Si Jehová es Dios, seguirle. Si es Baal para ti, vayan en pos de él. Como pueden ver, Elías quería establecer una división definitiva entre Jehová, su Dios, y los Baales del paganismo. Entonces, con Jeroboam comenzó el sincretismo al combinar elementos de adoración a Dios con elementos paganos. Entonces, en el tiempo del rey Acab, que fueron más o menos después de Jeroboam, fueron como 60 años, era el 7º rey. Entonces la religión se había sincretizado y se había vuelto cómoda para la nación, como estamos ahorita. Muchas veces, ¿verdad?, el cristianismo ha ido diluyendo y a veces hemos agarrado cosas del mundo, que no debe de ser así. La iglesia tiene que ser pura, sin mancha. No tenemos que optar por nada del mundo porque no lo necesitamos. Dios es suficiente. Así es que el profeta los llama a que regresen a Dios, sin el corazón dividido por el sincretismo. Entonces, la reacción del pueblo al desafío de Elías es triste, porque dice aquí, el pueblo no respondió palabra. Entonces, cuando uno no responde palabra, es porque quizás le agrada lo que está haciendo, ¿verdad? Dios todavía no ha hecho un cambio en nuestra vida. Entonces, en el versículo 21 le dicen, indicando su silencio, no estaban preparados para descartar esa religión sincretista que se habían acostumbrado y que se estaba afirmando más en Israel. Ahora, en 1 Reyes 18, 22, 26, dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de este fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Aquí se hablaron. Antes no dijeron nada, pero aquí siguieron, oh, bien dicho lo que dijiste. Entonces de ahí pueden ver que están claudicando porque no están seguros. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiere. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aquí nos dice cómo Elías, cuando vio el pueblo que no había pronunciado afirmación a Dios, propuso esas deidades que se pusieran a prueba, si es Jehová o Baal. Elías no estaba poniendo a Dios a prueba, pues Jehová mismo había mandado fuego del cielo cuando Aarón ofreció los primeros sacrificios sobre el tabernáculo en el desierto. Dice que el fuego consumió todo el sacrificio. En esa ocasión el pueblo vio el poder de Dios y se postraron sobre sus rostros. Elías esperaba que la misma reacción del pueblo claudicante lo hiciera, que era rendirse fácilmente, a renunciar, dejar la convicción, claudicar. El texto nota la gran discrepancia entre Elías, el único y suficiente profeta de Jehová.
Si los 100 profetas que todavía estaban a mano, no lo sabemos, porque estaban en cuevas. Lo que sí es seguro es que el autor quiere agrandar la diferencia entre los muchos profetas de Baal y el único profeta de Jehová, para enfatizar el poder superior de Dios de Elías. Elías propuso un sacrificio. Denos pues 2 bueyes. Imagínense, háganse una imagen ustedes. Escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña y ningún fuego pondré abajo. Demostrando que había puntos similares entre los sacrificios de Israel y el paganismo. Porque siempre el enemigo quiere copiar a nuestro Dios. Él quiere siempre, trata de andar haciendo lo mismo que Dios hace, pero claro, nunca tiene el poder que Dios tiene. Entonces le dijo, Elías propuso que el verdadero Dios consumiera el sacrificio con fuego del cielo. Cuando el pueblo aceptó el reto, que es donde le digo, ahí se hablaron, ¿verdad? Entonces vemos una descripción de cómo los sacrificios al culto del paganismo eran junto con danzas, ritos. El texto dice que tomaron el buey que les fue dado, prepararon, invocaron desde la mañana hasta mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Esto posiblemente tomó menos de 6 horas, desde temprano hasta las 12. Otra cosa, imagínense, para cortar un buey, eso toma tiempo, ¿verdad? Todas las partes, ponerla en la leña. Y lo mismo hizo Elías. O sea que esto tomó mucho tiempo. Con el clamor de los 450 profetas de Baal, gritando en voz alta, Baal, respóndenos. Eso debería de haber sido una verdadera gritería, pero no había voz, ni que respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Ahora voy a leer rapidito estos versículos porque no están aquí, pero fíjense lo que aconteció allí. Dice que, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Yo no sé ustedes, padres que tengan adolescentes, hubo un tiempo con mis adolescentes, mis hijos adolescentes, que en las escuelas estaba esto popular. Se andaban cortando con navajas y con gilets. Se andaban cortando hasta que sangraban. Y yo les digo, porque mi hija lo hizo, y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene eso? Y ella me explicó, es que mi amiga me dijo, y que, o sea, es triste a la edad de cuando ellos están ahí, porque ellos están vulnerables, son inmaduros. Entonces, si algo viene de moda, allá van todos a hacer lo mismo. Y esto me recordó lo que decía aquí que hicieron ellos, cortándose, pero ellos cortándose hasta sangrar, ¿verdad? Entonces dice nuestro estudio que en el Salmo 115 nos habla acerca de este asunto, la futilidad, ninguna importancia de estas cosas, porque dice el Salmo 115, 4 al 8, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen bocas, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y esto fue lo que el apóstol Pablo también dijo. Para él un ídolo nada es en el mundo, pues no hay más que un Dios. 1 Corintios 8 al 4. Hermano Israel, ¿se me puede leer, por favor? En Primera de Reyes 18, versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Responde Jehová, respóndeme,
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Amén. Cuando llegó el momento para ofrecer el sacrificio, el profeta Elías comenzó y dice, tomando Elías 12 piedras. ¿Por qué las 12 piedras? ¿Qué son las 12 piedras? ¿Alguien sabe? Las 12 tribus. O sea, él puso las 12 piedras. Me imagino que han de haber sido grandes para que ahí que cupiera la leña y el buey, ¿verdad? En pedazos. Conforme al número de las tribus de Jacob, el cual había sido dada palabra a Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó las piedras en el altar, después hizo una zanja alrededor y dice en que cupieran 2 medidas de grano. 2 medidas de grano equivalen más o menos a 4 tinas de agua, las tinas del baño, imagino, o un poquito más. Dice, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, y para cortar imagínense, allá no tenían serruchos como acá, eléctricos, que nos pasan de ahí, no, allá, yo no sé, yo creo que, quién sabe si tenían como un serrucho también, regular, yo no sé cómo, pero lo cortaron, ¿verdad? Y ha de haber tomado tiempo también, y fuerza. Pero bien, lo cortó, dice, y es importante notar que él puso 12 piedras, y estaba ahorita tratando con con el rey de las tribus del norte. ¿Cuántas eran las tribus del norte? 10. Pero él puso 12. ¿Por qué? Porque aunque se habían separado de Judá y Benjamín, que era del sur, las tribus del sur, Dios todavía lo veía como miembros de un pueblo escogido. O sea, lo veía completos, aunque estaban divididos. Entonces, Elías dice, no se conformó a lo que había dicho para los sacrificios levíticos, el cual el texto continúa y dijo, llenad 4 cántaras de agua. No se dice si fueron cántaros chiquitos o cántaros grandes, la cosa es que fueron 4. Y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, otras 4 cántaros de agua. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar a la zanja. ¿Cuántos cántaros fueron entonces que derramaron aparte de las tinas? 12. Como las 12 tribus. ¿Verdad? Bueno, en el paganismo, los sacerdotes a veces encendían el fuego a escondidas para fingir un milagro o parte de la deidad. Que muchas veces cuando la gente está en el mundo y va a ver a vidente o va a ver, hacen cosas que como uno no sabe, ¿verdad? Y uno lo ve y dice, ay, es un milagro, no, sí supo esto. ¿Por qué? Porque ellos quieren engañarlo a uno. Hacen ciertas cositas, ciertos trucos que uno no lo ve para que uno lo tengan ahí atado y estés regresando y le dejan su dinerito también. Pero bueno, entonces, como él sabía eso, dice, él empapó el altar y el sacrificio con agua para eliminar toda sospecha de que él mismo hubiera encendido la llama del fuego. O sea, no solo para ellos, pero ¿verdad? Para él. Habiendo todos estos preparativos, cosa que debe haber tomado muchas horas, como dije, cortar el buey, poner eso, las aguas, dijo, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías invocó a Dios de Abraham, Isaac e Israel, evitando el nombre de Jacob,
probablemente para que ellos recuerden al pueblo que sus hermanos al sur, Judá, también invocan al Dios de los mismos patriarcas. Entonces, para que Dios respondiera al reto por dos razones. Primero, para manifestar que Él era el único Dios verdadero y Elías era su profeta, el que hablaba por medio de Dios. Y segundo, para volver el corazón de Israel a Dios. Él quería que ese pueblo del norte regresara a Dios, que dejaran de claudicar, que dejaran de los dioses paganos baales. Después de esta simple oración, Dios contestó. Entonces dice la palabra, cayó fuego, imagínense, cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún dice que lamió el fuego, que lamió la zanja. Dios dice, no solo se limitó al animal sacrificado, sino a todos los elementos del altar. Y dice que al ver cómo Dios había respondido del cielo, todos se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Se arrepintieron. Pero esto también me deja ver que el humano siempre tiene esa duda, así como Tomás en Juan 20, del 24 al 29, que él dijo, le dijeron que lo habían visto a Jesucristo, y dijeron, pues yo no voy a creer, hasta que, yo lo estoy parafraseando, hasta que yo ponga el dedo en la llaga, entonces voy a creer. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús cuando se reunieron y ahí estaba él? Dijo, Tomás, ven, pon tu dedo en mi llaga, ¿verdad? Y pon tu dedo en mi costado. Y ahí él creyó. Y así somos muchas veces. El Señor nos está mostrando, el Señor nos enseña, y le digo en mi vida, porque a veces, y yo le digo, Señor, perdóname, porque yo veo los milagros, pero cuando viene este problemita, empieza la duda. Y le digo, no, Señor, ayúdame, yo no voy a dudar, yo voy a creer en ti, porque si me ayudaste en esto tan difícil, me vas a ayudar en esto también, igual. Inmediatamente pedirle perdón, Señor, ayúdame a confiar en ti. Estamos viendo en el libro de Romanos, estamos aprendiendo acerca de la fe, el creerle a Dios, y los invito a los que no están viniendo, pero la mayoría están viniendo, a que vengamos a aprender más de Dios. El libro de Romanos es un libro muy importante para nosotros los creyentes, muy importante. Y esto nos va a ayudar a que no claudiquemos, no estemos ahí que, bueno, Señor, sí, bueno, no me puedo comprometer, no puedo venir. No nos conformemos a una vida mediocre, a un cristianismo tibio, que seamos fuertes, que seamos, como dicen, fuertes en el Señor. Entonces, lo que esto demostró, el poder de Dios, era para erradicar, que es eliminar por completo a los profetas de Baal. Aquí se pueden ver, no vinieron, se acuerda que les dije, no vinieron los profetas de Baal de Jezabel, pero Dios probó que Él era el único Dios. Y esta es una historia de un tipo tan importante, porque al final del ministerio de Jesús, Juan concluye, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creía en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Segunda de Reyes nos prueba que la realidad de este milagro no sería suficiente para hacer que Israel volviera al arrepentimiento y a la fe en Jehová. Y ahí podemos ver en Hebreos, donde dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios cierra los ojos, porque muchas veces
nosotros, la fe se dirige a lo que estamos viendo enfrente, lo que es palpable, pero Dios no quiere eso. La fe que el Señor quiere de nosotros es lo que no se ve, porque esa es la fe, lo que se cree con el corazón, porque casi siempre la vista ayuda al intelecto. Muchas veces queremos que hay una razón y una respuesta a todo, científicamente a veces, pero cuando hay cosas que no entendemos, esas son las que se tienen que entender con el espíritu y el corazón. Ahora vamos a ver en la página 108 de ustedes, si pueden ver 108. Ok, aquí hay algunas preguntas. Dice, evalúa cómo los fieles en la Biblia fueron reales a Dios. ¿Quiénes ustedes, o también en la 103, habla de quiénes fueron los fieles, según estos versículos en 103? ¿Sí pueden verlos? Así al nomás leer el versículo, ¿quiénes ven ustedes que fueron fieles a Dios en el 103? Está hablando de Josué, ¿correcto? Está hablando de Elías. Josué, igual que Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. O sea que ahí él tomó una decisión. Yo voy a servir, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Elías lo mismo le dijo al pueblo, dejen de claudicar, dejen de esa inseguridad, de estar indecisos. Y si van también a la página 103, donde dice, el creyente vive en medio del mundo que lo tienta a vacilar. Vacilar es estar indeciso o titubeante. ¿En qué maneras permanecemos fieles o vacilaremos en nuestra fe? Si alguien me puede decir eso. Es una pregunta. ¿Permaneceremos fieles o vacilaremos en nuestra fe? Por eso tenemos que permanecer fieles, pero muchos vacilamos en eso. Y es normal, estamos en este, ¿verdad?, cuerpo humano, pecaminoso, como nos dijo el pastor. O sea, es una lucha constante. Pero inmediatamente cuando ustedes sientan que viene eso de que está indeciso, decirle, Señor, ayúdame, dame fuerza. Porque dice la palabra que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. También la otra dice, Dios llama a sus hijos a dejar de claudicar en su fe. Elías se dirigió al pueblo de Israel. Él, en otras palabras, ahorita nos está diciendo, dejen de claudicar. Si es Dios, seguirle. Si es Baal o el mundo, seguirle. Porque muchas veces nosotros queremos las cosas de Dios, pero también las cosas del mundo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque eso es lo que nos dice, bueno, ¿estamos viviendo en la carne o en el espíritu? Sí podemos tener esas tentaciones, pero no vamos a ceder a la tentación. El otro dice también, si no respondemos con fe, somos de doble ánimo. Y una palabra, porque dice que el pueblo no respondió palabra, allí estaban doble ánimo, estaban claudicando. No dijo si sí o no.
que es una manera clásica de vacilar. Pero dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces Elías vio el reto de Josué para el pueblo en sus días, donde él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y la cosa es que el hombre inconstante, el hombre que es de doble ánimo, muchas veces nosotros no podemos confiar. A veces hay personas que dice uno, oh, fulanito dijo que va a venir, pero así dice, pero no, yo no le creo. Porque ya saben que es, ¿verdad?, de doble ánimo, que dice una cosa, hace otra. Pero nosotros tenemos que pedir al Señor que tengamos palabra, que cuando la gente diga, oh, no, esa persona dijo que va a venir, sí va a venir. Porque esa persona trata de que cuando dice algo, lo cumple, ¿verdad? Y pedir al Señor que Él nos ayude acerca de eso. Y un ejemplo también, por ejemplo, cuando nosotros somos fieles, quizás no al punto de las personas que están en el mundo, por ejemplo, si juegan un deporte, el fútbol, el América, las Chivas, como la gente son fieles a ellos, compran sus camisetas, ven sus juegos, no se la pierden ningún juego. O también en carros, a veces nosotros tenemos cierta marca de carro que nos gusta más que otras, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, eso es más o menos fidelidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más tenemos que ser fieles al Señor? Que nos da todo, aunque no lo merezcamos muchas veces. Y sin embargo, nos da, como dice la palabra, el sol sale para justos y pecadores. El sol no deja de salir. El día sigue. Esa es la bondad del Señor. Nos ama, nos da. Y a veces eso nos hace sentir mal porque dice uno, Señor, tú me das tanto y te estoy fallando en esta otra área. Pero aquí es donde el día nos dice, deja de claudicar. Porque pueden ser cosas chiquitas, hermano. A veces no tiene que ser una cosa grande. Puede ser algo chiquito, pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos indica, eso no está bien. O estás haciendo eso varias veces, cuidado, porque se te puede hacer hábito, ¿verdad? Así que podemos ver también, bueno, ustedes si vamos en la página 108, eso que ustedes tienen la página 108. Es donde estaba hablando de los ejemplos acerca de equipos. Aquí dice la Coca-Cola también, pero ya ahora la Coca-Cola como que no. También, si podemos ver donde dice discusión de grupo, la recompensa de la lealtad, no estoy segura en qué página la tienen ustedes. ¿Cuál página la tienen? Se me hace que es una de las últimas ya. La 108 es ponlo en práctica. Discusión de grupo, las recompensas de la lealtad. Ah, 107. 107, ay, perdón, es que no lo apunté aquí. Sí, hermano, ¿me puede leer Deuteronomio 15, 4 al 5, por favor? Para que así no haya en medio de ti mendigo. Bendigo. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Esta es una de las recompensas de la lealtad. Pero si ustedes se fijan, hay una condición. Sí, escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces va a venir lo que era al principio. O sea, tenemos que ver eso, el sí. Cuando algunos versículos tienen la condición, si nosotros hacemos esto, ¿verdad? Como el versículo que dice, si mi pueblo se humillare y regresaren de sus malos caminos, entonces yo sanaré sus tierras. ¿Recuerdan eso? Hay una condición.
¿verdad? Porque nosotros queremos todo lo mejor, nosotros queremos las recompensas, nosotros queremos que nos vaya bien, pero muchas veces yo quiero que Dios me dé, pero esto no, o ahí no me puedo comprometer, o esto no lo puedo hacer, ¿verdad? Así que tenemos que ver bien que tenemos que ser fiel a Dios, porque Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Hermano Israel, si puede leer 1 Samuel 26, 23. Primer Samuel 26, 23. Y después, hermana Edith, Salmos 101, 6. Dice así, 1 Samuel 26, 23, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te habrá entregado hoy a mí en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. O sea, esta es una de las recompensas, que a cada uno Dios nos va a dar justicia y lealtad, dice. Esto está hablando cuando David, Dios le permite que esté cerca de Saúl en la cueva. Dios se lo dio, pero él dijo, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová, porque David sabía que él había sido ungido como rey, aunque no era un buen rey, aunque había fallado y estaba lejos del Señor, pero David respetaba de que era una unción de Dios sobre él, así que él no iba a poner mano. Hermana Edith, Salmos 101, 6. Salmos 101, 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, me servirá. Amén, qué lindo, ¿verdad? Él va a poner sus ojos, Él pone sus ojos en los fieles de la tierra, dice, para que estén conmigo, que estemos con Él. El que ande en el camino de la perfección, me servirá. Y acuérdense que perfecto no es que uno no haga nada completamente, ¿verdad? Santo quiere decir apartado. Perfección quiere decir que nosotros, a pesar de que fallamos, pero nos levantamos, le pedimos perdón al Señor. Así que Dios nos va a usar y le vamos a servir. Hermana Evelyn, Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Así que Dios dice, ¿verdad? Buen siervo y fiel, en poco has sido fiel. Y yo me acuerdo cuando la primera vez que yo lo leí, hace muchos años, yo quizás hubiera sido ese que escondiera lo que el Señor le dio, porque yo dije, no, ¿y qué tal si se me pierde? Y después viene y digo, no, pues se me perdió. Pero no, la cosa es que por fe uno tiene que poner a trabajar lo que el Señor le da, porque ya sea poco que le da a uno o mucho, uno tiene que ponerlo a trabajar para cuando el Señor venga, diga, mira Señor, tú me diste uno y mira cuántos tengo ya, ¿verdad? Y esto puede aplicarse a personas nuevas en Cristo, almas, ¿verdad? Traerlos al conocimiento de la palabra. Hebreos 10, 23, hermano Rafael. Hebreos 10, 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que nosotros, nuestra convicción tiene que estar firme, porque quien nos ha salvado, quien nos da todas las promesas, quien nos ha dado salvación, vida eterna, paz, infinidad de cosas, es fiel. Él no es un hombre como nosotros. Nosotros muchas veces fallamos, somos infieles. Aunque queramos, le fallamos. Pero por eso dice, tenemos que estar firmes sin fluctuar en lo que hemos creído, porque Él es fiel. Él es fiel. Nunca nos ha fallado y nunca nos fallará.
porque dice, se negaría a él mismo. Apocalipsis 2:10, hermana Miriam. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Y esto nos habló el pastor hace unos días, unas predicaciones, donde él dice, ¿verdad? Muchas veces sí, está la persecución por todos lados, pero también aquí. Porque si alguien viene ahorita y le dice, ¿eres cristiano? Esa es persecución. Y si usted dice no, o sí, y quizás cuando dice sí, lo matan, ¿verdad? No sabemos. Esa es persecución. O sea, no esperemos que vamos a ser perseguidos como ahorita en el Medio Oriente o en otros países. No, aquí está también esa persecución. Entonces tenemos que estar firmes, ¿verdad? Entonces, pedirle al Señor que Él nos ayude a servirle con fidelidad, porque Él es fiel. Eso más que todo. Y si tiene alguien alguna pregunta en que yo le pueda contestar o algo que quiera comentar, alguna fidelidad que usted, algo que Dios ha sido fiel con usted en esta semana o en este mes, que quiera compartir. Que tuve algo así como con el dueño del apartamento, me quería sacar porque es de él ahí y yo pago muy poquito, él me quería subir la renta, pero ayer me dio una carta, gracias a Dios, de que yo le pedí al Señor que fuera el Señor que le dejaba todo en sus manos y ya dijo que no puede hacer nada. Bendito sea el Señor, eso es lo que Gloria a quería Dios. compartir. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Yo creo que la fidelidad más grande que tenemos todos los días es la vida que Dios nos da cada día. Así es. Así es. Y recuerden que todo lo que el Señor nos da es para que nosotros hablemos, compartamos. Porque muchas veces quizás no vamos a poder compartir la Biblia o la gente no está abierta para eso. Pero con nuestro testimonio, eso es mucho. Porque le está diciendo algo que ha pasado, que no es invento de nadie, algo que usted ha experimentado. Y eso es lo que a la gente lo hace pensar y también que nos vean nosotros tranquilos, ¿verdad? Que no estamos abatidos, que no estamos con miedo y eso es lo que también hace que muchos vengan a nosotros y digan, algo tiene esa persona, siempre está contenta, ¿verdad? Nunca la veo yo triste o molesta. Claro que es normal que nos molestemos, pero pues también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? A que siempre podamos dar un buen ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Y hermano? Un comentario nada más cuando se refería a la fidelidad que uno tiene que tener con el Señor. Muchas veces transversamos esa fidelidad con otra cosa, y la fidelidad con el Señor es, muchas veces uno piensa de claro, pues me está viendo el hermano y lo estoy haciendo así, y no, es hasta cuando nadie te esté viendo, porque el Señor te está viendo en todo lugar. Sí. Es hasta cuando nadie te esté viendo. Ser fiel hasta la muerte, dice sí. Y no esperar la aprobación de nadie. Como usted dice, muchas veces hacemos cosas que nadie se da cuenta. No esperemos que nos digan, ay, mire, gracias por lo que hizo. Dios está viendo. Y si Dios está viendo, eso es lo más importante, porque Él es el que va a recompensar. Y recompensa de una manera que nadie lo va a poder hacer. Así que los jóvenes están aquí. Oh, no, pues, okay. Entonces le vamos a dar tiempo a los niños para